Mi nombre es Jason Eduardo Reina González, identificado con el número de ID 809-563. Actualmente me encuentro cursando el primer semestre en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede de Bogotá, mediante la modalidad distancia tradicional. En el siguiente video tiene como fin dar a conocer mi análisis detallado acerca de dos dispositivos entregados por el profesor. Empezamos con el cuento de Mr. Taylor, escrito en 1959 por Augusto Monterroso. Cabe mencionar que el autor de este dispositivo nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. El cuento se divide en párrafos relativamente cortos, con oraciones sueltas, enfáticas. En cuanto a la composición de este texto, el relato se divide en tres partes: el comienzo, el nudo y el desenlace. Del primer hasta el cuarto párrafo se encuentra el comienzo de este relato, en donde se presenta y se describe al personaje principal, Mr. Taylor. Seguidamente se presencia el desenlace de la historia, en donde se demuestra cómo Taylor encuentra una oportunidad de exportar las cabezas reducidas. Le ceden el poder del mercado debido al extraordinario éxito del negocio Climax. Por último, el desenlace de la historia ocurre en los últimos cuatro párrafos, en donde debido a la escasez y la explotación de cabezas, la producción de cabezas se convierte insuficiente, razón por la cual, irónicamente, se le es condenada la vida al mismo Mr. Taylor, y su cabeza termina dentro de un paquete de correo en el paradero de su tío Mr. Rostol. ¿Cómo era Mr. Taylor? El protagonista era muy pobre, por lo que un día fue a la selva a buscar hierbas para alimentarse y un indígena le dio una cabeza reducida. ¿Dónde vivía Mr. Taylor antes de ir a Sudamérica? Mr. Taylor, que era completamente pobre, salió de Boston, Massachusetts, en 1937 y llegó por primera vez a Sudamérica, a la región del Amazonas. Aquí empezó a vivir con unos indígenas de una tribu salvaje. Por sus grandes ojeras y su aspecto de hombre enfermo, en poco tiempo lo llamaron el gringo pobre. ¿Qué personajes podemos encontrar? Como protagonista tenemos a Mr. Percy Taylor, a Mr. Roston, que sería el tío de Mr. Taylor, y tenemos también al nativo de ojos indígenas, que sería un personaje terciario. En los personajes colectivos tenemos el cuerpo diplomático, los periodistas, los médicos, los juristas, la sociedad consumista estadounidense. En el narrador, el tipo de narrador que encontramos en este cuento podría ser narrador extradiegético, que es un narrador en tercera persona o narrador externo, que se encuentra en la mayoría de los casos fuera de la historia. Asimismo, un narrador heterodiegético, quien se sitúa al exterior de la ficción y no participa en la historia narrada. Utiliza la tercera persona gramatical para relatar. El espacio donde transcurren los hechos podemos encontrar la ciudad de Boston, la choza de Mr. Taylor en Panamá, el Instituto Danfeller, el Palacio Legislativo, el vecindario, las tribus aledañas y la Bolsa de Nueva York. El tono en el que está escrito este cuento es eufórico e irónico. En las intenciones comunicativas que podemos encontrar en este cuento, podemos decir que Taylor y Mr. Roston significan las compañías exportadoras ubicadas en los países latinoamericanos. Las cabezas como símbolo que representa el colonialismo. Las cabezas reducidas se presentan metonímicamente como el reemplazo del cuerpo, la sustitución de una parte por un todo. El sometimiento y la vida literalmente reducida es una muestra de lo que el poder extranjero causa en una sociedad aún en desarrollo: la falta de principios morales, la cultura como conocimiento. Conclusiones. Podemos encontrar que el cuento trata de representar las cualidades negativas que conlleva el sistema capitalista que se tiene en la actualidad. Basándose en el contenido del texto, es evidente que la idea principal de este microrrelato es el rechazo de Monterroso hacia las potencias mundiales, que ejercen dominio absoluto sobre los países en desarrollo. Podemos encontrar también que es una posición crítica de negación hacia el imperialismo que se encontraba durante la época de los 40 y 50 en América Latina por parte de los Estados Unidos. También, desde el momento en el que Monterroso inicia este relato,
nos presenta de manera indirecta un factor que le muestra al lector la importancia de la oralidad en los países latinoamericanos. Este cuento es una excelente crítica hacia las injusticias sociales cometidas en los países subdesarrollados o tercermundistas. Como segundo análisis tenemos el cuento de Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el día 6 de marzo de 1927. La historia comienza cuando una chica llamada María de la Luz Cervantes sufre una avería en su carro alquilado en el desierto, después de visitar a sus familiares en Zaragoza. Al cabo de unas horas pasa un camión, el cual la recoge y sin darse cuenta que la lleva a un hospital psiquiátrico. María entra para pedir un teléfono para llamar a su esposo, un mago, y decirle que no llegaría a tiempo para sus 3 espectáculos. María, después de explicar lo ocurrido y darse cuenta del lugar, trata de escapar. Al mismo tiempo aparece Herculina, una mujer de fuerza abundante, la cual la paraliza. Al día siguiente fue inscrita como una paciente más. En el transcurso de la historia, ella lucha constantemente con las autoridades para que le crean y le permitan usar el teléfono. Poco a poco se fue acomodando a la vida diaria como internada y también a relacionarse con las personas de allí para conseguir lo que quería. Su marido le fue informado que su carro había sido encontrado. Él supuso que ella lo había traicionado y abandonado otra vez. Un día, por suerte, consiguió una llamada telefónica en la cual llamó a su marido, el cual, celoso y aún con rabia, le contestó diciendo "puta" y le colgó. Ella encontró la manera de conseguir explicarle y que la fuera a ver. Sin embargo, al llegar el director del sanatorio la convenció que ella padecía de locura. Él le cree, dejando así a su mujer en el hospital. En su segunda visita, María decidió no aparecer, así como en todas las siguientes, hasta que llegó el día en el que Saturno, el mago, optó por olvidarla y casarse, volviendo a su país. Como personajes tenemos a María de la Luz Cervantes, quien es la protagonista, pertenece a la clase media, sufre las contrariedades e incoherencias de la vida. A Saturno, su esposo y mago de complejidad psicológica, al igual que María. En los personajes secundarios tenemos a Herculina, quien es la guardiana del centro psiquiátrico, y al médico. El tiempo. La época de este cuento se situará a mediados del siglo XX, cuando se presentaba la dictadura franquista de Francisco Franco, que esto se debe a la Guerra Civil Española en 1939 hasta su muerte. Escenario y ámbito donde se desarrollan las acciones de los personajes. Carretera de Zaragoza a Barcelona. Es aquí donde una lluvia de primaverales, María sufre la avería en su coche y se sube al autobús destallado del sanatorio. Luego está el sanatorio, que tenía un patio empedrado, un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Parecía un palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas. También está el apartamento de María y Saturnino, que era modesto y estaba localizado en el barrio de Horta. El tipo de narrador que vemos en este cuento es un narrador descriptivo, omnisciente y psicológico e impersonal. Es realista y objetivo y trágico. El narrador se basa en el pasado para relatar, conoce las actitudes de los personajes, sus pensamientos y sentimientos. El narrador conoce todos los episodios. En el contexto podemos encontrar que es un género narrativo de extensión breve y contenido anecdótico, mediante el que se relatan sucesos ficticios presentándolos como reales o fantásticos. Conclusiones. Cabe destacar que lo más valioso en la trama textual es evidenciar que cualquier régimen político totalitario en el orbe nunca traerá beneficios para la sociedad en la cual se asienta. Más bien, procura erradicar cualquier amenaza proselitista que puede ocasionar perjurio contra alguno de sus proyectos. Finalmente, es relevante mencionar que, dentro de la ficción narrativa, se esconde ese discurso del poder político histórico del franquismo, que buscó mantener el control sobre toda la población española en un momento determinado, con el empleo de cualquier estrategia punitiva, para nunca abandonar su posición privilegiada sobre el conglomerado.